¿Que se te suelen unir mucha gente aquí a debatir cristianos o qué? ¿Sabéis ¿Sabéis qué? qué? Se me Se me escucha con escucha con eco. eco. Ah, perdona, De- igual tengo que cerrar TikTok y volver a entrar. Espera, voy a salir entonces. ya, Ah, vale, ya, vale, vale, vale. vale. Aló, aló, aló. Ya, bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a conversar con una amiga musulmana. Ella es española y bueno, vamos a compartir algunos aspectos importantes y que suelen ser en común con nuestra fe. Esto no es un debate, por así decirlo. Bajo ningún aspecto se lo tomen así, ¿ya? Por, por eso. Ahora sí, ¿se escucha, no? Sí, yo no sé si me escuchas todavía doble o... Yo escucho de maravilla. Pues perfecto. No, es que está, bueno, de repente, mira, aparecen algunos fanáticos religiosos ateos y empiezan con la típica, Dios no existe. Ah, O, pero sabes que con cristianos yo rara vez he tenido encontrones, aunque lo he tenido, no lo niego. Por lo general es gente que ve un poco mal el tema del ecumenismo, del diálogo interreligioso, como que tienen, o sea, yo entiendo que tienen un celo por predicar el evangelio, pero el problema es que a veces se lo toman de una forma muy, por así decirlo, partisana, y eso hace que muchas veces las personas que no son creyentes se lo tomen a mal. claro, comprendo. Claro, de hecho, bueno, te iba a comentar que a mí me gusta que nos digan nazarenos. Sí, bueno, yo no le veo ningún problema en el significado de la palabra. Dios en el Corán, por ejemplo, de la parte nuestra, que al final yo lo comparo todo con el Islam, claro, eh, dice que los nazarenos, comparado con los judíos, son mejores amigos para los musulmanes, porque dice, habla de sobre los, bueno, en la traducción lo dice como los monjes y los, en plan obispos y tal, que hay algunos que tienen conocimiento y tal, lo dice algo así, más o menos. Claro, bueno, que con los hermanos judíos es un poco complicada la relación que hay, la verdad. De hecho, ellos nos rechazan a los dos, tanto a cristianos como a musulmanes, tanto a Cristo lo llaman un falso profeta y a Muhammad un no profeta. Claro. Bueno, nosotros es que a Cristo sí que le reconocemos como el Mesías, entonces al final con eso, con los judíos también contradecimos. Quiero decir, con el tema del cristianismo, nosotros no decimos que Cristo es hijo de Dios o es Dios, pero sí decimos que es Cristo, que al final la palabra Cristo es Mesías, básicamente. Y eso es igual un importante avance, pues. De hecho, si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos qué opina el Islam respecto de Cristo, te van a decir que no saben, pues, y eso es grave. Mm. Mm, Sí, bueno, que no no- saben o que lo contradice o que lo niega, etcétera. Muchos no creen ni siquiera que se mencione a Jesús en el propio Islam. Muchos creen que es la religión de Mahoma y ya está. claro, o piensan que Allah es otro Dios, pues, cuando en realidad no es así. Ujú. Sí, Dios Luna o tantas otras cosas que se dicen. Yo creía eso, así que yo me asumo mi culpa. Bueno, al final todo es informarse. Yo también tengo mucha ignorancia sobre muchos temas y tenemos prejuicios, es normal, somos humanos. Yo tengo una duda, y esto es un live, bueno, también con Ibrahim lo hemos conversado en otros live, que hay, bueno, no todos, pero un buen número de musulmanes niega la crucifixión y resurrección de Cristo. Bueno, es que en el Corán se habla de ello y lo que se dice es como que no lo hicieron, sino que les pareció que lo hicieron. O sea, como que Dios les hizo ver como que se hizo, pero que no se hizo. Entonces no deja muy claro si es que realmente hay gente que dice que aún así musulmana que sí que afirma que aún así Jesús fue crucificado. Pero hay gente que dice que no, que por ejemplo es eso, que Dios, pues hay gente incluso que dice lo elevó, pero yo por ejemplo la palabra que utiliza es en árabe como hacer fallecer, básicamente. Entonces, pues es morir, no es como que lo elevó en vida y tal. Muchos musulmanes también creen en la venida otra vez de Jesús y en la venida de un Salvador y todo esto, pero luego también
lo mezclan con otra historia que hay que se llama el Mahdi en árabe, que es como el guiado y es pues eso, el Salvador que va a venir al final también de los mundos supuestamente y tal, pero esto no está mencionado en el Corán, solamente en la Sunna, en lo de los hadices y tal. Pero ¿quién es el Mahdi? Yo lo he preguntado hartas veces y me han dicho de que no está en el Corán, que es una construcción, por así decirlo, una tradición, pero ¿quién es? A mí me interesa saber. A ver, en el Corán no dice absolutamente nada del tema ni del Mahdi ni de otro término que es el Dajjal, que sería básicamente el anticristo en el término cristiano. Ya, Entonces, de esto no se menciona nada en el Corán, solamente se menciona en el tema de la sunna, de los hadices, de los relatos que supuestamente dijo el profeta y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios dice en muchos versículos que Él no ha omitido nada del libro y que en el Corán refiriéndose y que él ha dejado todo muy detallado y que en qué otro hadith además utiliza este término en árabe que quiere decir relato, en qué otro hadith vas a creer después de este, que dice Dios literalmente en el Corán. Entonces, después de hacer énfasis en esos versículos, ¿en qué otro hadith vas a creer aparte de este? No he omitido nada en este libro. Nosotros nos hemos encargado de guardarlo, nosotros en plural majestático, refiriéndose a Dios. Todos estos versículos están ahí y después te dicen que no, que esta cosa tan importante como es el anticristo, que es la mayor catástrofe de todos los tiempos, no está mencionada en el Corán. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. bueno, es que igual el término anticristo es mencionado más de una vez en el Nuevo Testamento y usualmente, y esta cuestión, el otro día meditándola, llegó a una conclusión porque, claro, para los cristianos, el anticristo vendría siendo un líder político que va a instaurar una falsa paz mundial, va a reconstruir el tercer templo. Esto es una tradición, no es que esté escrito así en la Biblia, o al menos yo no lo he visto así de textual. El tema es que las características de este presunto anticristo son precisamente las características del Mesías político que esperan muchos judíos, pues, y eso me llamó poderosamente la atención. Sí, claro, con el anticristo, lo que te digo de los relatos, vamos a decir del Islam, pero que realmente, como te digo, no es así, desde mi punto de vista. El anticristo en el Islam es así también, o sea, es básicamente una persona que se va a hacer pasar por Cristo, por el Mesías, pero haciéndose pasar incluso hacia los cristianos, según dice el Islam, se va a hacer pasar también por Dios como tal, como Jesús. Y es una persona que se le describe como que solo tiene un ojo, no se sabe bien si es el derecho o el izquierdo, que eso es una contradicción que me hace mucha gracia, porque en unos relatos se dice que es uno y en otros otro, entonces ¿cuál es? Pero bueno, es otro tema. La cuestión, sí, lo del tema del guiado, el Mehdi, y lo del tema del anticristo están mencionados solamente en la Sunna, y en el Islam se cree eso, que va a venir, el anticristo va a crear lo que se dice en árabe, fitna, que es básicamente pues como si fuera una prueba, una tentación, llamémoslo así, y va a crear la mayor fitna de todos los tiempos. Entonces, pues habrá gente que le siga a él, creyendo que realmente es Dios o que es el Mesías, y habrá gente que no. Y el guiado, en este caso, vendrá junto también con Jesús, pues a guiar a los creyentes y a ayudar al fin de los tiempos y a combatir a este anticristo y todo esto, ¿no? Todo esto está relatado solo en la Suma, ya digo. En la zona. Pero, ¿qué es la zona? Yo lo pregunto genuinamente porque a mí me resulta un poco confuso, ya que no estoy muy familiarizado con el Islam, más allá de lo que escucho hablarlo a ustedes o el Corán que tengo aquí a mano. La, la Suna son los hadices, es otro documento, A cómo es? ver, Si el- tuvieras que explicarle a una persona, o un neófito completamente un ignorante, que te pregunte qué es el Islam, ¿qué le dirías? Por favor, expláyate, el micrófono es tuyo. sí. A ver, el Islam, lo que conozco del verdadero, o quieres saber lo que es la Sunna. Todo. A ver, empecemos. La Sunna, lo que es el Corán, ¿vale? Fue revelado al profeta Mahoma, vamos a decirlo en castellano, pero en verdad pues decimos que se tiene que decir Mohammed, supuestamente.
lo que es la Sunna fue revelado, o sea, perdón, lo que es el Corán fue revelado durante 23 años. O sea, no es un libro que vino completo como a lo mejor en el cristianismo se creen las tablas de Moisés que bajaron literalmente impresas en dos tablas. En este caso no, el Corán fue revelado, o sea, lo que es hablado, no escrito, desde el arcángel Gabriel a Mahoma durante 23 años. Poco a poco había días que tenía revelación, entonces se le revelaba una aya, una aleya, un versículo. Aya realmente, aleya, el significado literal es signo, no versículo, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión, durante 23 años se reveló lo que es el Corán. Y él, durante ese tiempo y después también de que se terminara la revelación hasta su muerte, pues él aconsejó a la gente, dijo cosas, pues esto lo deberíais hacer así, lo deberíais hacer así. Entonces, todos esos dichos y los hechos que él hacía, por ejemplo, pues él comía con la mano derecha, o él hacía esto, o él dormía de un lado, dormía del otro, todo esto está recogido. Hasta incluso lo que te digo, de qué lado dormía o qué cosas hacía, qué súplicas hacía cuando se despertaba, qué súplicas, todo está recogido. ¿Cómo? Pues no lo sé, porque claro, documentar algo así de hace 1400 años, pues con qué fiabilidad, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces todo esto está recogido y está recogido ¿cuándo? Pues 200 años después de la muerte del profeta se recogió a través de varias personas. Una de ellas, por ejemplo, habrás escuchado el nombre muchas veces, es Bukhari, Muslim, o sea, todos estos son personas que recopilaron estos dichos y hechos del profeta, supuestamente viajando, preguntando a gente que eran los nietos de la gente que de verdad habían conocido al profeta, sí, decía mi abuelo que el profeta decía que no sé qué. Entonces, todo esto se va apuntando y cada hadith, o sea, cada relato, tiene una cadena de narradores, hasta el profeta. Ellos pueden asegurar, según ellos, 100% que la cadena es fiable porque los narradores se conoce quiénes son, sus vidas, sus biografías, si mentían o no, si recordaban o no, si eran buenos memorizadores o no, etcétera, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, hay un hadith, lo que sea, ¿no? Y te dice, pues sí, pues dijo, te lo voy a decir en castellano para no decir así nombres en árabe, dijo Paco, que dijo Jesús, que dijo Francisco, que dijo José, que dijo no sé quién, que dijo el profeta, que tal, 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 tal. Y entonces está narrado que tal persona, tal, 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 y con fechas y todo esto. Entonces todo esto está recopilado en varios libros. Al igual que vosotros tenéis todo metido en lo que es la Biblia, que pues hay varios libros diferentes, el Evangelio de tal, pues nosotros tenemos, por decirlo así, todo esto recopilado en varios libros que no están dentro del Corán, sino que son libros aparte, que serían los Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Tirmidhi, Sunnah Abu Dawud, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es la sunna, que nada tiene que ver con lo que Dios reveló como tal, porque sí, el profeta podría hablar y podría aconsejar a la gente en su tiempo, pero no necesariamente un consejo para una persona en Arabia en el siglo VI o VII tiene que servir para una persona en el siglo XXI en Europa o en Latinoamérica o en cualquier otra zona del mundo. No, claro, estoy de acuerdo completamente. No vaya a apedrear, por ejemplo, a una persona por trabajar un sábado, po. Sí, no, pero es que hay dichos y hechos y cosas muy locas. Es que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo para reírme de imaginarme por un momento que el profeta, en vez de haber sido árabe y haber estado toda su vida en la península árabe, eh, y el Corán haber sido revelado en árabe, no sé, hubiera sido chino o hubiera sido cualquier otra raza. Entonces, todos los hadices que hay, que por ejemplo, no, es sunna, o sea, es bueno y hay que hacerlo, comer dátiles o hacer esto. En China a lo mejor no hay dátiles. Entonces, ¿qué comeríamos? ¿Arroz? Claro, claro. ¿Sabes? Entonces hay muchas cosas que intentan arabizar lo que es la religión. Y el mensaje del Islam sí ha descendido en árabe porque bajó a un profeta árabe y a un pueblo árabe, pero contiene mensaje el Corán para toda la humanidad, no solamente para el pueblo árabe de ese momento. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí los comentarios dicen que en China sí hay dátiles. Bueno, pero estamos poniendo un ejemplo, pues amigos, no nos vamos a discutir si en Chile se come empanada o no, po. Claro, es simplemente un ejemplo tonto, puede ser cualquier otra comida en otro país. Pero el completo, sushi, venden, no sé, os venden sushi en Arabia Saudita, probablemente.
ahora sí, pero en el siglo VII, el siglo XI, no, po. Claro. Un anacronismo. Pues de eso se trata. Y con respecto al Islam, el Islam como tal, lo que yo conozco de para mí lo que es la verdad, no es otra cosa sino la religión que Dios ha escogido para todos, pero llamando religión como ya no solo al concepto del teísmo, sino también a una forma de vida, a un estilo y sí, de actuar, de todo. Entonces, todos los profetas se suele decir en el Islam que fueron musulmanes. No es que fueron musulmanes tal y como son los musulmanes a día de hoy, sino entendiendo el término musulmán como persona que se somete a la voluntad de Dios. Entonces, evidentemente, todos los profetas, tanto nosotros que consideramos Jesús como profeta, voy a decir Jesús, tanto, pues yo que sé, Juan el Bautista, cualquier otro profeta, ya fueran también Abraham, Moisés, etcétera, sobre ellos era para todos, cualquiera de ellos básicamente se sometía a Dios. Entonces, para nosotros, por eso decimos que es el término musulmán. Pero no quiere decir que actuaran tal y como actúan los musulmanes al día de hoy o con la misma legislación en cuanto a lo que es el teísmo se refiere, vaya. Comprendo. Bueno, es que respecto de eso, la otra vez lo comentamos en un live de Ibrahim, que él nos decía que la palabra profeta, como la entiende el Islam, es un poco distinta a como la entiende el cristianismo e incluso como la entiende el judaísmo. ¿Qué? Porque, bueno, profeta, acá uno suele pensar que se refiere a un portavoz, a un representante, muchas veces se asocia con el término vidente, pero no necesariamente. Un profeta no necesariamente es una persona que ve el futuro, es una concepción más bien griega de la palabra profeta. De hecho, hay generales, o sea, hay profetas que también fueron generales, el mismo Moisés, por ejemplo, Samuel, etcétera. ¿Qué significa profeta en el árabe, por así decirlo? Bueno, es que también ha habido profetas que han sido reyes, como puede ser el propio David o ¿Es Suleimán. ahí la ¿Es ahí la diferencia? ¿O porque a nosotros, si tú le preguntas a un cristiano de a pie si cree que David fue un profeta o Abraham, te va a decir que no, po, aunque en las versiones de la Biblia, al menos las que tengo yo, sí se refiere en Génesis 20 o 21, se refiere a que Abraham sí es profeta. Pero es que si Abraham y... Entonces, ¿qué entendemos como profecía? Porque el hecho de que se te revele Dios en cierta forma, aunque no sea directamente a través de un, pues ya sea un ángel o como sea, o sea, que tengas una visión divina, esto no es una profecía en sí mismo, porque Abraham hablaba con Dios en cierta forma. No, claro, claro, claro. Sí, de hecho, insisto, yo, hasta incluso en el libro del Génesis aparece que Abraham era un profeta, pero en el caso de, por ejemplo, David, los reyes que aparecen en el Tanakh, eh, los 12 apóstoles, no podría llamarse profeta. No, por lo que estoy viendo en el Islam, la palabra profeta tiene un sentido mucho más amplio a lo que lo entendemos nosotros acá en Occidente. Es que un apóstol no es un profeta, porque un apóstol para nosotros no tiene revelación de Dios. Para nosotros los apóstoles no. Por eso decimos que la Biblia, los evangelios, por ejemplo, de Juan, etcétera, no son inspiración divina, o cualquier evangelio me refiero. Solamente hay un evangelio para nosotros que es el de Jesús, el que Dios le dio a Jesús, que es el Injil. Entonces, nosotros consideramos que cualquier apóstol o cualquier, pues eso, compañero de Jesús o compañero de Mahoma, vamos a decirlo así, como digo, Mohammed, etcétera, no son, básicamente no son profetas, son simplemente personas que acompañaban al profeta o al mensajero de... O sea, el término mensajero y profeta se diferencia, que es en árabe Rasul y Nabi, y Rasul, que es el que lleva la risala, o sea, el que lleva el mensaje, el mensajero es el que lleva el mensaje. Y el Naví es el profeta, que es el que tiene la profecía. Entonces, tanto una como otra, tanto el mensaje como la profecía son revelación, y esto se llama wahi en árabe. Pues todo esto, o sea, por ejemplo, un profeta puede ser profeta sin ser mensajero, pero un mensajero no puede ser mensajero sin ser profeta. Al ser mensajero ya de por sí es profeta porque también tiene revelación. Claro, bueno,
La verdad es que ahí hay unos puntos de choque del Islam con el cristianismo, hay que decirlo. Claro, porque para nosotros los evangelios, lo que nosotros conocemos como evangelios, son los que están en el Nuevo Testamento. Y como comentábamos en el live de Scorp, cuando se habla del Evangelio de Jesús, quizás nosotros quedamos como, ¿cuál Evangelio de Cristo? Claro, seguramente se nos viene a la mente el, el hipotético documento Q, que en realidad son apuntes de del mensaje de Cristo, pero bueno, gracias por la precisión y porque, bueno, no tenía idea, yo pensé que cuando el Corán se refiere al Evangelio, yo juraba de guata que se refería a los cuatro evangelios que están en el Nuevo Testamento. O sea, no, a ver, nosotros creemos, ya te digo, que en la Biblia, que puedes tener tú cualquiera de las ediciones, contiene palabra de Dios, porque como digo, tanto por ejemplo en la Torá como en los Evangelios, pues por ejemplo en los Evangelios de Mateo, Juan, etcétera, habrá cosas que están narradas que sí que de verdad ocurrieron y que son así, pero no son como tal el Evangelio que Dios descendió a Jesús, porque ya digo, ellos no, no, el Evangelio, claro, que yo no sé como tal cuál es el significado de la palabra, sintéticamente quiero decir la palabra evangelio, o sea, conozco lo que quiere decir, que es básicamente pues la narración o los hechos que son lo que pasaron según pues Mateo o según Jesús, según etcétera, ¿no? De la venida de Cristo a la tierra, etcétera. Entiendo que es esto, ¿no? El Evangelio significado de evangelio. es buena noticia, eso significa. Buena noticia. Pues ya digo, pues Bueno, esta buena noticia, según esta persona, la que sea que lo narre, no es lo que nosotros creemos, ya digo, que se descendió sobre Jesús como tal. Asalán, que estás muy pesadito en los comentarios. Yo no represento a todos los musulmanes, por supuesto. Represento mis ideas y estoy comportándolas con occidentales. Si no te gusta, pues puedes seguir, ya sabes. claro que lo que pasa es que, bueno, la gente que llega a los comentarios acá piensa que tú eres salafista, Blanca. Bueno, salafista o no sé, lo contrario. No sé, pues quizás tú podrías explicarle acá a las personas que están presentes qué es el salafismo, porque, bueno, también hay otros muchachos acá que están haciendo algunos comentarios que usualmente, y esto es por la publicidad o la mala prensa que muchas veces tiene el Islam, que asocia a los musulmanes con movimientos terroristas, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con el Islam. Por ejemplo, Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, poco y nada tienen que ver con el mensaje que se predica en el Corán. Ujú. A ver, sí, lo que es el término, bueno, nada tiene que ver con lo que es el Corán, pero por desgracia sí que está ligado con el salafismo, por decirlo así, en cierta forma. Bueno, eso es una historia larga y son muchos términos, muchas cosas. Se podría nombrar a los hermanos musulmanes y a muchos movimientos, ya también políticos, no solamente religiosos, pero que están mezclados al final y que pues han causado, pues ya digo, movimientos, etcétera. Todo esto del salafismo básicamente, supuestamente, quiere decir seguir el salaf. El salaf quiere decir los pasos de los antecesores, los personas que sí que estuvieron junto con el profeta y los que le siguieron a ellos. O sea, los que, por ejemplo, eran sus hijos o gente que les siguió a ellos después. Entonces, pues hay como, dicen que hay como dos generaciones después de lo que es el profeta, la generación que estuvo con él y dos después, que son los bien guiados, que son los que estuvieron, ya digo, con ellos, los antecesores. Entonces, pues quieren seguir sus pasos, pero el salafismo muchas veces también llega al extremismo de seguir sus pasos hasta seguir tal cual lo que hacían ellos. Por ejemplo, intentar también no usar mucho redes sociales, no cosas de estas, sino seguir como en ese siglo, básicamente. Ah, bueno, de todas maneras, a ver, los grupos extremistas han existido, incluso institucionalizados en todas las religiones. No digamos que el tribunal de la Santa Inquisición eran precisamente representantes de Dios en la tierra. Ujú. Claro, y de hecho la Inquisición protestante fue mucho más severa que la Inquisición católica. No sé si tú, bueno, has visto Los Simpsons con el tema de la casa de brujas, la quema de las mismas, etcétera. Claro. Sí, bueno, Lo que es que pasa, hay muchos movimientos en cada religión, por desgracia.
Bueno, en el Islam, bueno, la verdad es que me ha llamado la atención que varias personas en Europa se están convirtiendo, europeos, seculares, de formación cristiana. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? ¿Cómo, perdón? Que, bueno, conforme a lo que uno ve en las noticias o en las redes sociales, yo me he dado cuenta que varias personas europeas, me refiero a españoles, ingleses, que tienen una formación secular, laica, atea, si tú querés, o incluso cristiana, se terminan convirtiendo al Islam. En América también, aunque no es tanto, la verdad, pero como en Europa. A ver, hay mucha gente, sí, pero claro, lo que pasa es que mucha gente investiga, intenta buscar, pues por ejemplo, leyendo eso, el Corán. Ojalá existieran traducciones mejores que la que hay en español o en inglés o en cualquier otro idioma. Pero bueno, por suerte las que hay pues ayudan a mucha gente a buscar y a interesarse, etcétera, y a descubrir por lo menos lo que es, porque ya digo, los conceptos que tiene mucha gente es de verdad que por el tema de las noticias, etcétera, solamente piensan en musulmán, pues persona con pipí, ¿no? Y que hace daño y que todas estas cosas. Entonces, Y que explota, claro. sí, que hace boom, kaboom y todas estas cosas. Entonces, pues no conocen lo que es el mensaje, ni siquiera saben que creen en el mismo Dios o que los profetas que creen son los mismos o las prácticas que son prácticamente también las mismas en muchos aspectos. Pues eso, comparte más cosas de las que realmente diferencia, lo que es, por ejemplo, el Islam y el cristianismo o el Islam y el judaísmo. Si lo comparas con otra religión, como ya pueda ser el hinduismo, etcétera, pues ya no comparte tantas cosas. Pero lo que son las religiones abrahámicas, pues al final vienen de esa misma raíz, claro. Claro, y de hecho le comentaba a tu esposo hace poco sobre el tema de los hijos de Ismael. Ponte tú, no sé, lamentablemente está muy generalizada la creencia de que el Islam es una religión, bueno, algunos creen que es satánica, yo no sé qué tiene de satánico, pero em, que es una religión sin originalidad, que copia el cristianismo, el judaísmo, etcétera, pero se ignora completamente su origen. O sea, para nosotros, los musulmanes son hijos de Ismael, Ismael, el primogénito de Abraham, que el cual Dios no lo abandona. Y al menos desde mí, esto ya es una cuestión mía. Dios jamás abandona a Ismael, jamás. Em, y como nunca lo abandona, uno deduce que tampoco va a abandonar a sus descendientes, los cuales habitan desde el sur del desierto del Negev, que es la frontera de Egipto, esto lo describe el Génesis, hasta los territorios de Asiria. Esto quiere decir hoy día pasando por Jordania, Siria, incluso quizá incluyendo el Líbano, para allá, sin contar los otros hijos de Abraham que tuvo con Sétura y con otros de sus descendientes, que los mandó al oriente y que, bueno, perfectamente pueden ser árabes, los cuales descienden tanto de Abraham como de Ismael, y que con el favor de Dios les fue dada una revelación más o menos plena para ellos, para ustedes, y con la cual ustedes han conocido a Dios y salieron del politeísmo. Así lo veo yo al menos. Sí, en el Islam también se dicen, vamos, que directamente pueden seguir el linaje desde el profeta Mohammed hasta Ismael. O sea, se supone que es descendiente de él, de varias generaciones, evidentemente, pero descendiente directo, por decirlo así. Vale, vale. Igual no deja de ser interesante porque, pucha, al final, si lo vemos, bueno, muchas veces la gente que cree en Dios se le nombra hijo de Abraham. Hijo de Abraham, el padre de la fe, tanto judíos como musulmanes que tienen del tronco en común, y el apóstol Pablo señala que los cristianos, los gentiles, los paganos, que por medio de Cristo conocimos a Dios, estamos injertados en este olivo y pasamos a ser hijos adoptivos de Abraham, por así decirlo.
Claro. A ver, el término hijo de Abraham como tal en el Corán no existe. O sea, al final el Corán, nosotros lo que creemos y pues por decirlo así, yo por lo del que te comentaba el otro día, el código 19 y tal, pues puedo demostrar que efectivamente eso no puede ser de otra cosa sino divino, ese libro. No puede estar escrito por un hombre como tal, porque esa matemática en ese siglo no existía. Pero bueno, eso es otro tema. En el Corán es como un discurso literalmente de Dios hablando con Muhammad, con el profeta. Entonces hay muchas veces que directamente le habla así, de directo. Hay veces que utiliza su propio nombre, Dios, como en tercera persona, como que está hablando de él, como si fuera Dios, y es como si hablara otra persona sobre Dios. Y hay veces que da órdenes o mensajes o cosas, ya no solo al profeta, a Muhammad, sino a toda la humanidad o a gente concreta de ese tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el término, como digo, hijos de Abraham no está, sí que está hijos de Adán, eso se repite mucho, y también hijos de Israel, que era lo que comentábamos antes cuando estábamos en otro live con el chico este de Milatu Ibrahim, que decía lo de todo el rato, sois hijos de Israel y se reía y tal. Eh, eso sí que se repite varias veces, pero hijos de Abraham como tal no. Sí que se dice muchas, muchas veces cuando Dios habla hacia Mohammed refiriéndose que lo haga él y también hacia toda la humanidad en general, se dice que se crea en Dios y que se siga el camino de Ibrahim, que era Hanif, el término que se utiliza es Hanif, que al final pues se alega sobre todo al monoteísmo, o sea, al creer solamente en que Dios es único y es uno. Bueno, pero respecto de lo que me acabas de decir, me salen dos preguntas blancas. La primera, ¿qué se entiende por un hijo de Adán? Porque por lo menos de lo que nosotros, si tú le preguntas a los creyentes occidentales, te van a decir hijo de Adán, no sé, por algunos te puede decir Abel, Caín y Set, pero otros te pueden decir ya un poco más elaborado, que es la especie humana en general. Y por otro lado, Em, ¿cómo? Ah, no, no, se me fue la segunda pregunta. La primera, por favor. ¿Cómo, cómo? Pero, joder, pues yo también queriendo escuchar todo me he quedado como, no te he entendido bien la pregunta primera. Se me fue la segunda. Repíteme, No, repíteme la pregunta, perdón. ¿qué se entiende por hijo de Abraham? Perdón, de Adán. Ah, de ¿Qué se Adán, entiende vale, por hijo de perdón, Adán? sí, sí, sí. A ver, el término hijo de Adán es porque al final se sobreentiende que pues, es la primera creación humana con mente que hubo sobre la tierra. Adán en el Corán se podría decir, según gente que, por ejemplo, como te digo, siguen un poco más la corriente que digo yo, de pues gente que sí que tiene conocimiento, no como yo, vaya que simplemente hablo en TikTok un poco y ya está. Eh, Sí, ellos soy, yo opinan también. ellos opinan que el término Adán en el Corán se refiere a dos cosas, una como individuo y otra como concepto, o sea, como humanidad. Cuando, por ejemplo, Dios dice muchas veces que creó a Adán o cosas que dice de, por ejemplo, en el Corán hay un relato tal cual que es cuando Dios estaba creando a Adán y lo terminó de crear y le enseñó literalmente el nombre, dice, de todas las cosas. Cuando dice el nombre de todas las cosas, no se refiere literalmente al nombre, sino más bien pues, a ese conocimiento y a esa capacidad del ser humano, ¿no? De razonar y de poder conocer y explorar su alrededor, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, le dice a los ángeles que mirad, he creado a Adán, que tiene el poder de, o sea, le acabo de decir el nombre y el conocimiento de todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿vosotros sabéis el conocimiento de todas las cosas? Le pregunta Dios a los ángeles. Y los ángeles dicen tal cual, no, nosotros no sabemos, sino glorificado sea, solamente sabemos lo que tú nos has enseñado. Entonces dice, pues entonces preguntarle a Adán qué es son todas las cosas o el nombre, por decirlo así, para que él os lo explique. Queriendo decir que el ser humano nos ha creado con ese tipo de conocimiento, pero si tú tomas el verso literal, que es muchas veces lo que hacen pues precisamente estos salafistas, etcétera, ellos comprenden como que Adán era simplemente una persona que tal cual se creó y que tal cual le enseñó el nombre, lo que es nombre de todas las cosas, pues flor, silla, mesa, etcétera, o sea, lo que son las cosas y que pues el relato es tal cual, pero pues hay que comprender las cosas también con un poco de lógica, ¿no? Y de cabeza. Claro, porque no es llegar y tomarse literal lo que está escrito
en el Asura, en el Aleya, o en el capítulo, en el versículo. Claro. Entonces, pues es eso, los hijos de Adán se refiere a la humanidad como tal, muchas veces. No es los hijos de Adán de, pues, lo que es el relato, ¿no? De Caín y Abel, etcétera. Esos nombres no están mencionados en el Corán. Mira, no, mira qué curioso. ¿Sabes que respecto de aquello, mira, en el cristianismo hay una doctrina teológica que señala de que Cristo es el nuevo Adán? Ujú, sí, sí. En el cristianismo has dicho. Sí, y en el Corán también, pues. Claro, sí, sí, es lo que te digo, Claro. en el Corán se hace el ejemplo. Hay un versículo que es tal cual, que dice que para Dios Jesús es como el ejemplo de Adán, que fue creado pues sí, de la nada, por decirlo así, que no tenía padre ni madre, pues Jesús en este caso no tenía padre. Sí lo tuvo, lo parió básicamente María, pero no tuvo padre como tal. Ahí entra en choque de nuevo el Islam con el cristianismo, la definición de padre, pues. Bueno, es que, claro, nosotros si coges el concepto de padre como el padre, efectivamente, como que todos somos hijos de Dios, te lo puedo llegar a comprar. Pero Jesús, hijo de Dios, tal cual, no. O sea, como hijo particular de su hijo, no es tal cual, porque entonces por esa regla de tres volvemos a lo mismo. Adán también lo sería. Claro. De hecho, por algo se le eleva al rango de nuevo Adán. De Cristo triunfó donde Adán cayó. Pero no se le considera a Adán el hijo de Dios como tal en el cristianismo. No se le tiene, por ejemplo, también junto a la Trinidad con algo de divinidad ni nada por el estilo. Adán no. Por eso digo, que al final no está en el mismo nivel que Jesús, porque Jesús, aparte de considerarlo como tal Dios, en Juan 1.1 y muchas cosas, pues lo que es su figura es el Hijo de Dios. Entonces, ya digo, Adán, si también es Hijo de Dios, no se le tiene en el mismo nivel. Nosotros, sin embargo, en el Corán sí, en ese aspecto sí se le compara con Adán. Y tal cual lo dice, para Dios es el ejemplo de Jesús, es el ejemplo Adán, porque están creados de la De, misma forma. de hecho, mira, aquí tengo justo abrí el Corán aquí en mi traducción, en el Asura 3:52, que dice así: Jesús es ante Dios igual que Adán, al que creó del polvo. Luego le dijo, sé, y fue. Y el Asura, perdón, el Aleya 55 señala de que este es el relato verídico y no hay dioses, sino el Dios. Dios es el poderoso, el sabio. Si se alejan, sabe que Dios conoce a los corruptores. Mm. Sí, mira, en el Islam a Jesús se le considera prácticamente todo igual que en el cristianismo, salvo el concepto de ser Dios o hijo de Dios. O sea, a Jesús se le considera el alma de Dios en cierta forma, porque lo llama el espíritu, vamos a decirlo, que sería como el Espíritu Santo, ¿no? El espíritu de Dios, que es Ruh Allah en árabe, se le considera Kalimatullah, que es la palabra de Dios, que en ese aspecto se podría comparar con palabra, el sinónimo de ella, ¿cuál podría ser? Verbo, Juan 1.1. Dijiste antes Ruj, ¿o no? Ruh, sí. Claro, que se asocia mucho con también una palabra hebrea que era el ruaj, que se hacía relación a la presencia de Dios, el ruaj hakodesh, como le dicen ahora, para Al-Kodesh, referirse a cómo la Al-Kodesh en árabe clarividencia de... ¿Ah? este término que has dicho, el Kodesh, ¿sabes cómo se dice en árabe? Al-Qudus, o sea, es igual. Mira, oye, Por se eso, parece bastante el Ruh, árabe al hebreo, hay que decirlo. Ruh al-Qudus es el Espíritu Santo, tal cual. Cacha, mira, no tenía idea. Claro. Lo que pasa que nosotros en el Islam consideramos que Ruh al-Qudus, el Espíritu Santo, eh, cuando se refiere a él como a Ruh al-Qudus, porque existe dos versiones, Ruh Allah y Ruh al-Qudus. Ruh Allah, como te digo, se refiere cuando está hablando de Jesús en ese aspecto de que es, eh, bueno, en general todos los seres humanos de toda la humanidad, en árabe la palabra alma se dice nefes. Nefs es
como si fuera un soplido. Este concepto creo que también está en el cristianismo en cierta forma, que como que Dios sopló en nosotros, ¿no? El alma o algo así. Claro, sí. Ay, por Pues, cierto, Mati, muchas gracias por la rosita. pues a eso me refiero. Es como que Dios sopló en nosotros, entonces en cierta forma tenemos como parte de Dios, ¿no? Ese soplido de Dios es nuestro alma, está en nosotros, es nuestro ser y también es lo que nos deja ser un poco, pues esa conciencia, ese saber distinguir el bien y el mal, ese conocimiento también que tenemos innato en nosotros, etcétera. Por eso digo que se le considera a Jesús todas estas cosas, la palabra de Dios, que podría ser el verbo, el significado también, lo que es el alma, por decirlo así, de alguna forma de Dios, etcétera, etcétera, pero no se le considera como tal ni hijo, porque Dios deja muy claro en la sura de El Ikhlas, la 112, la de Kulu Allahu Ahad, di solo Él es Dios el único, te dice que no ha sido engendrado ni ha engendrado. Entonces, no puede tener hijos como tal. Si cogemos el concepto de hijo de Dios, como ya te digo, cualquier persona, yo también soy hija de Dios, en ese aspecto sí. Pero si Jesús específicamente es hijo de Dios porque se fue concebido a través de la Virgen con Dios, pues no, en ese aspecto sí que no compartimos la opinión, ni por supuesto que Jesús como tal es Dios. Sí, de hecho lo tengo acá al lado, el Asura 112. Tiene como nombre el culto. Dice en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Él es Dios, es único. Él solo. No ha engendrado ni ha sido engendrado y no tiene a nadie por igual. Por eso te digo que sobre todo lo del no tiene a nadie por igual es como muy un concepto que es muy importante en el Islam, que nada se puede comparar a Dios porque es único, no es lo único que está fuera de la creación, con lo cual no puede asemejarse a nada de la creación. Pero como Dios interviene en la creación, po, ¿o no? Dios interviene en la creación, pero nosotros, por ejemplo, no creemos que somos creados en imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia, porque Dios no se parece a nosotros, no tiene nada que ver, o sea, es algo que no nos podemos llegar a imaginar. Yo cuando quiero poder pensar en Dios, cómo podría llegar a ser, me imagino, no sé, una energía, una cosa tan inmensa, tan grande que no puedo llegar a imaginarme, no puedo ponerle forma como tal en mi cabeza, solo veo luz, claridad, no sé. Claro, es tan grande que tratar de definirlo es limitarlo. Claro, eso es. Claro, bueno, igual ahora me estoy dando cuenta que hay semejanzas y diferencias marcadas con la concepción cristiana hasta judía, aunque ojo, su monoteísmo es mucho más parecido al monoteísmo judío. Sí, realmente es, o sea, el Islam se basa en eso. También fíjate lo que es lo que se llama la atestiguación de fe, la shahada, que es el famoso la ilaha illallah y el Muhammad Rasulullah, que es el pues atestiguar que no existe un Dios más que Dios y que Muhammad es su profeta. Si tú te fijas, ya la propia etimología de la frase, o sea, el propio sentido de la misma, no hay más Dios que Dios. O sea, es como ya para afirmar algo tienes que hacer una negación. ¿Por qué? Porque en ese momento se creía en más dioses en ese contexto, que era en ese península arábiga de ese siglo, con ese politeísmo que había, adorando a estatuas, a piedras, a diferentes, ¿no?, cultos. Y A también la había luna, cristianos, había de todo. claro, Entonces, el concepto es la ilaha illallah. En vez de, por ejemplo, decir directamente, el concepto podría ser otro, podría ser Dios es único, por ejemplo, ¿no? Decir, Dios es único. Pues no, el concepto es no hay más Dios que Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaban adorando a un montón de dioses falsos. Entonces tenía que afirmarse esto, que no había más Dios que Dios. Y para reafirmar el hecho de que Mohammed de verdad estaba hablando con una revelación de Dios y no era que hablaba inventándose las cosas o escribiéndolas con su puño, pues se afirmaba la segunda atestiguación, que era que Mohammed es profeta de Dios, Mohammed Rasulallah. claro. Bueno, la verdad es que en la historia, bueno, la religión primitiva del judaísmo, que no es correcto llamarla judaísmo porque esta idea es más posterior, pero la creencia en el Dios único, en el Dios vivo,
que nace ya, ponte poner una fecha del año 1000 antes de Cristo en la zona que hoy día conocemos como Tierra Santa. Era de un carácter profundamente enoteísta, po. No era monoteísta, tampoco Mm. politeísta. El enoteísmo es una, a ver, como es una doctrina, por así decirlo, o un tipo de creencia que reconoce la existencia de otros dioses en otros pueblos, ¿cachai? Pero solo uno es digno de adoración. De hecho, claro, ustedes pueden tener sus dioses, Baal, Asera, Astoret, Chemos, Milcom, que están mencionados en el Tanakh, pero solo Dios, el Señor nuestro Dios, es digno de adoración. Y si ustedes se desvían hacia estos dioses que representan conceptos, no estatuas, están cayendo en idolatría. Realmente el Corán básicamente dice eso. Se podría decir en ese caso que el Corán es, es enoteísta, no sé. Enoteísta, claro, con H. Sí, sí. O sea, no sé, me parece de esa forma. O sea, el Corán sí, no, no reconoce la deidad de esos otros dioses, o sea, no reconoce la divinidad, mejor dicho, de esos otros dioses, pero sí que los menciona, por decirlo así. Dice que esas personas hacen idolatría o se hacen asociación con Dios, asocian a Dios cosas, por ejemplo, pues creer ya no solo en estatuas, sino en el mismo sol, como hacían muchas civilizaciones. Decir que el propio sol es Dios y que él te da calor y te nutre, etcétera, te da las cosas. Esto es asociar a una, en este caso, un, no planeta, sino, no me va a salir ahora, un asteroide, ¿cómo sería la palabra? Una estrella, Una perdón. estrella, una estrella, claro. No me salía. A una estrella, en este caso tan potente como el Sol, asociarle poderes que realmente no, porque Dios ha creado el propio Sol. Entonces, pues es básicamente eso. En el Corán también se lanza esos mensajes con respecto a la idolatría de lo que hacían en Meca en ese momento. Porque el Corán cuando fue descendido, cuando empezó a ser descendido, como te decía, durante esos 23 años, esto no sé si lo sabes, pero él no fue bienvenido en Meca. O sea, él empezó a descender y todos estos versículos fueron, al principio, muchos de ellos se revelaron en secreto. No, no el profeta no revelaba a mucha gente, sino había muy poquitos seguidores de él. Y luego, pues para continuar, lo que es la revelación, llegó a un punto que los musulmanes fueron perseguidos allí y tuvieron que huir y se fueron a otro sitio que se llama Medina. Entonces, esa Medina en su momento no se llamaba así, se llamaba Yithrib, esa ciudad en aquellos tiempos. Pero cuando el profeta migró allí y la convirtió en su ciudad, pues se llamó Medina tul Nabi, que quiere decir la ciudad del profeta. O sea, la palabra ciudad en árabe es Medina. Entonces, pues se llama tal cual, la ciudad, Medina. Y pues ese sitio es donde emigraron, durante mucho tiempo se revelaron más aleyas allí, más versículos, y luego durante otro tiempo volvió a Meca y se revelaron otros tantos versículos allí. Entonces hay versículos que se llaman mequíes, que quiere decir que son revelados en Meca, y versículos que son de Medina, que se fueron revelados fuera de Meca. Es muy largo lo del tema del Islam, hay muchas cosas. Es interesante, yo lo digo, y lo reafirmo de hecho, pero o sea, durante un periodo de 23 años es en el cual Dios, por intermedio del arcángel Gabriel, le revela a Muhammad el Corán. Eso es lo que he entendido, ¿no? Sí, sí, tal cual. El Corán, mira, la primera aleya que fue revelada, el primer versículo, es un versículo que dice en español, bueno, lo voy a buscar para leerte alguna de las traducciones porque es que de memoria no me acuerdo, siempre me acuerdo solamente de los que tengo memorizados en árabe, vaya. El versículo, Bueno, sí, tranquilo, no te preocupes. a ver, es de la Surat al-Alaq, que la tengo por aquí, ¿dónde está? Bueno, mientras lo buscas, una de las razones, de hecho, mira, decir que Cristo es el Hijo de Dios, más allá de la importancia teológica que pueda tener, y en el contexto de la época, era un desafío al emperador de Roma, po. Era un desafío al imperio romano porque los emperadores se llamaban a sí mismos hijos de sus dioses, ¿cachai? Hmm. Sí, sí, Mm. claro que era un desafío en ese concepto.
Y Mira, la he claro, encontrado. La traducción dice, recita en el nombre de tu Señor que ha creado. Es la Surat el Alaq, que es el número 96, la sangre coagulada, lo traduce aquí, y dice, recita en el nombre de tu Señor que ha creado. Y continúa, ha creado al hombre de sangre coagulada, luego dice, recita tu Señor es el munífico, lo traduce aquí, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Bueno, continúa lo que es la ley, el versículo, lo que es el capítulo, perdón. Entonces, esta aleya, la primera de todas, la de recita en el nombre de tu Señor que ha sido que ha creado, perdón. Esta ley ya fue la primera que se reveló, pero tal cual. O sea, no se reveló un capítulo completo, por ejemplo, etcétera. No, solamente esta ley. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Entonces, cuando se reveló esta ley al profeta, él estaba tan asustado, le ocurrió una cosa que no comprendía, no quería ver que esto era la realidad, que estaba ocurriendo. Se fue a su casa, se refugió y se tapó con una manta e incluso tuvo que venir, por decirlo así, su mujer a ver qué le pasaba, a socorrerle, a ver que, si estaba bien. Y después de eso, esto, por decirlo así, se recuerda en el Corán, en otra de las aleyas, o sea, perdón, en otro de los capítulos, que sería la sura de Al-Mudaththir, que es como traducido el envuelto en un manto, que es el capítulo 74, que te dice el primer versículo, tú, el envuelto, perdón, en un manto, levántate y advierte, a tu Señor ensálzale, tu ropa purifícala, la abominación huye de ella, no desesperando ganancia, la decisión de tu Señor espere la paciente. Y bueno, continúa lo que es el capítulo. Entonces ya digo, hay cosas que el Corán no está revelado tal cual desde el capítulo 1 hasta lo que es el capítulo 114, tal y como está escrito en el libro, sino está revelado versículos en momentos diferentes y luego ha sido ordenado también por orden de Dios, porque si no, lo que te comentaba aquel día también del Código 19, si lo ves en su momento, pues tampoco coincidiría matemáticamente. Vale, mira, aquí en los comentarios hay personas que hacen preguntas. La primera es Matías Rodríguez, de una forma muy respetuosa, quiere hacer una pregunta que espero la deje aquí en los comentarios. Y Diálogos Sagrados eh, pregunta si qué traducciones ella puede recomendar del Corán que estén traducidas al español, valga la redundancia. Pues a ver, traducción buena, buena, no hay ninguna por desgracia. Yo lo que digo y siempre aconsejo es que hay una aplicación del Corán que se llama tal cual, Corán app, pero en vez de escrito con C, como luego escribiríamos en castellano Corán, se escribe con Q y con U. Corán app. Entonces, esta aplicación te permite poder poner hasta cuatro traducciones simultáneas y hay tres en español, que son las más utilizadas y conocidas, que son la de Cortés, la de Bornez y la de García, que sería Mohamed Isa García, que es bastante famoso allí en Argentina y Latinoamérica. Mm, vale, vale, vale. Bueno, ahí nos No sé qué mandaron un traducción regalito. tienes tú, en este caso occidentales. La voy a enfocar, de hecho, es la traducción de una editorial chilena que saca libros bastante buenos que se llama es de Ermitaño Ediciones. Déjame cachar cómo puedo mostrar la cámara. A ver, un segundo, por favor. No sé si, bueno, ahí está mi rostro, pero tengo esta. No, no se nota. Un segundo. Pero bueno, es de Editorial Ermitaño y llama la atención de que Pero el traductor, ¿quién es el autor? no lo dice, no lo Ah, dice. no pone. Curioso. No dice quién es el traductor, la verdad. Normalmente siempre Solo, lo suele poner en la primera hoja o en alguna zona del libro, vaya. a ver, título original, Quran, como tú lo dijiste, con la Q y la U. Ujú. No lo dice. No dice quién fue el traductor. Pues,
Yo conozco varias, ya digo, yo tengo aquí, vamos, el primer Corán, por ejemplo, que yo conseguí, la primera vez que me interesé por ello y empecé a leerlo, la traducción que tengo es de un señor que se llama Abdelganur Prado. Pero luego hay muchas, ya digo. En esta aplicación están las más famosas, como decía, que son la de Cortés, la de Bornez y la de este señor de Argentina que se llama Mohamed Isa García. Mohamed Isa García. Ya. Bueno, le voy a pegar una ojeada porque la verdad es que quizás, como pasa con la Biblia, yo siempre recomiendo leerla en perspectiva, o sea, comparando versiones y versiones. Claro. Descárgate la aplicación esa que te comento del Corán para poder ver, porque ya te digo, ahí puedes ver las tres o cuatro traducciones a la vez, simultáneamente en cada versículo, y así pues puedes comparar si un autor utiliza un verbo o utiliza otro para poder ver más o menos a qué se refiere lo que se la ley ya en árabe. Vale. A Bueno, ver, la verdad es que a muchas mí lo que no veces. me gusta, solo por añadir, perdona, la de Isa García, lo que a mí no me gusta es que mete mucho paréntesis. O sea, todo lo que está entre paréntesis no está escrito como tal en el Corán, sino es lo que él comprende que quiere decir. O sea, al final no es simplemente una traducción, no es una traducción comentada. Ah, ya, ya, sí, es como es como una Biblia textual de estas que suelen regalar en congregaciones protestantes. Los pastores las comentan precisamente con paréntesis y con sus observaciones. Claro. A ver, se puede coger y se puede leer, pero teniendo muy en cuenta lo que digo, que lo que pone entre paréntesis no está realmente escrito ahí. Pero igual te puede guiar en la observación, pues por último para rebatírselo. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gran mayoría de traducciones están traducidas basándose en los relatos, como te decía, no en el propio Corán. O sea, no utilizan el propio lenguaje árabe para entenderlo en su origen, en su raíz, etcétera, y sino que utilizan la propia tradición, los propios relatos que tienen para comprender los versículos y los motivos. Por ejemplo, hay un capítulo. Mira, te invito a que lo veas ahí en tu Corán. Espera, te voy a decir que en un capítulo es. Es de los últimos, se llama Surat al-Fil, el capítulo del elefante, pero no recuerdo el número. Espera que te digo. A ver. Es de los Vale, últimos. vale, vale. Es muy cortito el capítulo. Mira, es el 105. El capítulo 105. 105, Sí, 105, lo busco al tiro. mira. 105, 105 es. Estoy en el 113, en el 110. A ver, aquí está, 105. El elefante, sí, así se llama. Sí. Tiene Eh, solamente 5 versículos. Léelos, por fin, en la traducción. Vamos, sí, porque es mira, traducido. en el, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. ¿No has visto lo que hizo tu Señor con los dueños del elefante? ¿Acaso no confundió sus tretas y envió contra ellos los pájaros a Babil? Les arrojaron piedras de arcilla y los dejaron como cereal verde comido. No lo entendí. Claro, cualquier lector del Corán que no quiera coger lo que es leer los relatos, etcétera, sino simplemente lo que es el propio Corán para entender este versículo, le van a surgir miles de preguntas después de leerlo, básicamente. ¿Quiénes son, lo primero de Sí todo, soy. quiénes son los dueños del elefante? En el primer versículo, después te dice sus artimañas o sus planes que desbarató Dios. ¿Cuáles eran? ¿Qué querían? ¿Cuál era el problema con ellos? Eh, estos pájaros ababil que dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué es ababil? ¿Qué significa? ¿Por qué envió pájaros Dios? ¿Qué quiere decir esto? Y después descargaron sobre ellos como piedras de arcilla o algo por el estilo. ¿A qué se refiere también con esto? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Hay pájaros que lanzan piedras desde el cielo? ¿Todo esto tiene alguna lógica? ¿Entra dentro de la razón? Y dejándolos como espigas desgranadas, o no sé cómo lo has traducido, a mí me pone esto en la mía, pues igual, ¿qué quiere decir todo esto, no? Pues ellos, para poder entender y darle sentido a estos versículos,
sí o sí necesitan la tradición. Entonces dicen, no, que dijo el profeta que esto se refería a un tirano o no sé qué era, que tenía un ejército de elefantes, que vino desde no sé dónde atravesando todo el desierto. ¿Qué sentido tiene que un ejército de elefantes atraviese todo un desierto? No me quiero imaginar la cantidad de agua y de comida que toma un elefante solamente al día. No me quiero imaginar ya un ejército. Pero bueno, esto en medio del desierto en el siglo VII, muy lógico todo. La cuestión que atravesaron todo el desierto con un ejército de elefantes, querían arrasar la Meca, bueno, Dios mandó unos pájaros con piedras del cielo que lanzaban de arcilla con fuego, no sé cómo era, y les mató. Bueno, la cuestión que una historia que cuentan que dijo el profeta. ¿Todo esto entra dentro de la lógica y la razón? Para mí no. ¿Qué quiere decir este versículo? Dios sabe más. En el Corán hay otra aleya, otro capítulo que te dice que en el Corán existen aleyas que son la matriz, o sea, lo que son la guía del Corán, y hay otras que son abstractas, vamos a decir, y que llevan a decir que hay a la gente que no cree, a decir qué quiere decir Dios con este ejemplo, a qué se refiere. Esto está escrito en el Corán también. Bueno, queda mucho más claro si hay una creyente musulmana que lo explica, po. Obviamente uno cuando si lo quiere leer por autodidacta y no está familiarizado con estos conceptos va a decir, ah, seguramente es poesía. Sí, claro, es lo que te digo. O sea, ellos lo achacan a esa historia. Luego, ¿qué es lo que pasó realmente? Pues como te digo, Dios sabe más. Hay gente que tiene sus teorías de qué quieren decir estos versos y que realmente fil, la palabra que se traduce como elefante, pues que no quiere decir elefante, que lo de pájaros que lanzan piedras tampoco es así. Bueno, hay gente que tiene teorías, pero los que se basan básicamente, ya te digo, en lo que es la sunna, en lo que es la tradición, la gente salafista, etcétera, todos estos te contarán la historia que te comentó. Y todo eso viene de los relatos, ya te digo, de dijo fulano, dijo fulano. A mí lo que me hace gracia y siempre pregunto a la gente es, ¿no jugaron nunca a lo del teléfono escacharrado? ¿Qué es eso? Un juego de, imagínate una cadena de gente que, por ejemplo, yo a la primera persona le digo al oído, pues una frase. El pescadero vende el pescado muy barato esta semana. Y le digo que se la traslade al siguiente, y así al siguiente, pero al oído, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Está probado y esto está muchas veces en muchos, demostrado en vídeos así de risa y tal, que el mensaje que llega al final, después de toda la fila, cambia, porque al final no queda lo mismo, ¿no? Siempre se cambia. Ah, ya, 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 sí, 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 sí. He jugado, aquí se conoce con otro nombre, pero comprendo. Pues tú imagínate esto con los relatos, que es supuestamente la forma que ellos tienen de probar que son veraces. Lo del tema de que dijo fulano, que dijo fulano, que dijo fulano, que dijo fulano. Bueno, quedó mucho más claro, po. ¿Qué querés que te diga? Yo por eso no la sigo, la sunna. O sea, sí que puedo tomar cosas como fuentes históricas, pero al igual que me puedo creer un libro que lea sobre historia de, no sé, Alejandro Magno o cualquier otra persona de siglos antiguos. Bueno, Alejandro Magno decía que era hijo de Zeus y de Ra. ¿Quién le iba a decir que no también? Pues sí, había que tener muchas narices para decírselo. Claro, oye, tengo una pregunta que yo entiendo que es polémica, pero yo la verdad el tema de los hadices, los sunas, yo no me meto porque prefiero que los musulmanes discutan estos asuntos, pero también son acusaciones que usualmente se hacen, sobre todo gente no musulmana o de apóstata. ¿Qué tan cierto es que Muhammad se casó con Aisha y que Aisha tenía 6 años? Pues volvemos a lo mismo, esto está en los relatos, pero también hay relatos que dicen que tenía otra edad, que se contradicen. Supuestamente ese relato dice que se casó con ella teniendo 6 años y se acostó con ella, o sea, mantuvo ya relaciones con ella cuando ella tenía 9. Yo Oh, solamente, bueno, y todo esto teniendo en cuenta que él tenía más o menos unos 54, 57. Yo solamente claro. pregunto, en el Corán se recuerda varias veces que Mohammed es un ejemplo en valores, que Mohammed ha sido mandado como una misericordia para los mundos, etcétera, etcétera. Se ejemplifica, por decirlo así, ¿no?, al profeta. ¿Tú crees que esto es compatible con una persona ejemplar?
Que es evidente que no, po. Más, menos si uno considera que un profeta debe tener una conducta por lo menos intachable, po. Pues por eso digo que para mí ese relato existe, pero no puede ser verídico, o sea, no puede ser de verdad. Evidentemente está manipulado. Básicamente, después de lo que es la muerte del profeta, sucedieron varios califas, que se llama, por decirlo así, como a los mandatarios en ese momento. Entonces, estos califas o jalifas, depende de cómo se diga, pues fueron varios de los compañeros del profeta y el cuarto fue el yerno y primo del profeta, que se llamaba Ali, que este es el que generó básicamente, no él, sino sus seguidores, pues el que haya esta otra rama del Islam que se llama chiismo, no el sunismo, que imagino que lo conoce, chiita el término. Sí, pero la diferencia todavía no me queda muy clara entre un sunita y un chiita. Pues es lo que te comento, es el conflicto que hubo. A ver, después de la muerte del profeta, los musulmanes necesitaban, o ellos dijeron que necesitaban y consideraban un jefe que los guiara, que los llevara por el camino, que tomara decisiones, etcétera. También porque el Islam se Una estaba suerte de expandiendo. papa. ¿Perdón? Sí, Una suerte de papa, algo así. vamos a decirlo así. También porque el Islam se estaba expandiendo, cosa que también hicieron muchas cosas que no era lo que Dios ordenaba, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión, primero de todo se llamaba Abu Bakr, que era uno de los compañeros del profeta y era el padre de Aisha, la mujer del profeta. O sea, el profeta y él eran amigos y él dio a su hija para que se casara con él, con el profeta. Era el padre de ella y era amigo del profeta, como digo, y compañero de él. Era como si fuera un apóstol, para que nos entendamos, de Jesús, pues igual del profeta, Vale. Mohammed. Entonces él fue el que cuando se murió el profeta le sucedió en el califato, en lo que es el mandatario, ¿no? Después del profeta, o sea, perdón, de la profeta, después de la persona Abu Bakr, de este compañero, después de él vino el segundo, que sería Omar, que era otro también compañero. Y después vino Othman, que era también otro compañero. Eran tres de ellos, eran compañeros y amigos del profeta, tenían también algunos lazos consanguíneos, como digo, por ser yernos, primos, lo que fuera, etcétera. Por ejemplo, suegro, como podría ser Abu Bakr, porque su hija estaba casada con el profeta. Pues, y el cuarto era Ali, que literalmente era el yerno, como digo, porque estaba casado con la hija del profeta, que se llamaba Fátima, y era también primo del profeta, este cuarto. Y aparte de compañero y amigo, pero le ligaba la sangre porque era primo directo y primo hermano, y le ligaba el ser marido de su hija, de Fátima. Entonces, esta persona, Ali, se dijo en el momento que pues, sus hijos también tenían que, cuando muriera Ali, tenían que ser los hijos de Ali lo que serían los sucesores, porque claro, eran nietos del profeta y eran la familia del profeta, la sangre de él corría por sus venas, etcétera. Entonces, después de la muerte de Ali, no siguió el califato de los hijos de Ali, sino que siguieron otros califatos diferentes de otras personas. Con lo cual ahí hubo una rama que se dividió, que eran los seguidores de la familia del profeta, y otra rama que se dividió, que era los seguidores de, pues vamos a elegir a un califa entre los musulmanes según, pues como si fuera, por decirlo así, una especie de democracia, ¿no? Entonces, esta rama que se dividió se llama chiismo y ellos creen que después de Ali hubo 12, ellos lo llaman ya imanes, ¿vale? El término imam, entiendo que también lo conoces, es igual, pues una especie de líder religioso. Pues hubo 12 imanes que fueron sucediéndose tras Ali y hasta llegar al último, el doceavo, que ellos lo llaman el Mahdi, el propio Mahdi que decimos en los otros relatos. Y dicen que ese Mahdi lo que hizo fue ocultarse hasta que llegue el fin de los tiempos, que volverá. Entonces esas ramas son los chiitas, que a lo mejor no sé si lo has visto alguna vez, vídeos de algunos tipos de musulmanes que se flagelan y se hacen cortes y golpes y cosas raras. Eso no es la parte del sunismo ni la parte del Islam mayoritario en todo el mundo, sino solamente está especialmente en países como, por ejemplo, Irán, parte de Afganistán y, bueno, ciertos países así. Bueno, los afganos son medios locos, hay que decirlo. No los afganos, no me refiero a los afganos como ciudadanos, sino a la facción más cercana a los talibanes.
Sí, pero los talibanes, que según, vamos, hasta donde tengo entendido, creo que son de la parte sunita, no de los de esta parte que te digo. O sea, el chiismo, ya te comento, es otra, siguen otros libros también de relatos, tienen otra, en ciertas cosas, por ejemplo, el cómo hacen el rezo, muy pequeños detalles, pero los hacen diferentes. O sea, hay ciertas cosas que las hacen diferentes a los que son sunitas. Los sunitas se llaman así a sí mismos porque dicen seguir la sunna. La suna es lo que comentábamos, estos dichos y hechos, etcétera, relatos del profeta. Y lo que sería los chiitas se llaman a sí mismo así porque Shia es como la partición, la coalición, o sea, los que están a favor, en este caso, de, como digo, la familia del profeta y por los derechos de Ali y de sus hijos y los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, vale. Oye, Blanca, te voy a liberar ahora. Tengo que retirarme en este momento. Sí, yo también te iba a decir ya Pero que vamos, me voy a ir a dormir porque aquí son ya la 1:15 de la mañana, no me había dado ni cuenta, madre mía. está buena la conversa. Oye, ante todo, muchas gracias por lo que nos estás comentando y pucha, para la gente que nos está viendo, que no es mucha, pero estos espacios son necesarios, po. No se tiene que pensar que cuando dos personas de credos distintos conversan tienen que necesariamente agarrarse a balazos, por así decirlo. Claro. Y Muchas gracias ahora, a ti también. claro, y ya por último, ¿no te molesta si este extracto de video lo subo a YouTube, cierto? No, no tengo problema, realmente. Ah, ya, vale, vale, vale. Bueno, que estés muy bien, pues ten una muy buena noche y de repente cuando tenga que hacer algún live te voy a mandar invitación. De igual manera, si lo subes, sí añadir que, como estaba diciendo antes, yo lo que estoy diciendo todo es desde mi punto de vista y desde lo que yo conozco. No quiero decir que represento ni mucho menos a todos los musulmanes, ni, pues, por ejemplo, considero que mi mensaje es el único y el correcto, sino es mi creencia, lo que yo opino. No te preocupes, yo tampoco represento a todos los cristianos, así que tranquila, Claro, ni pues ya por, solo por ni por dejarlo si claro. acaso. Muchas gracias. Y nada, hasta otra, si Dios quiere. La Bendiciones. paz contigo. Chao, Dios te igualmente. bendiga y a todos los que están aquí. Chao, chao, amigos.